¿Cómo está la iglesia Nueva Vida? Bien. Felices de estar en la casa del Señor, de exaltar su nombre. Y como decía nuestra hermana Luz, seguir descubriendo los héroes en Hebreo 11, seguir viendo qué es lo que nos enseña la palabra a través de cada una de estas personas, porque seguimos hoy con nuestra serie Héroes de la Fe, inspirada justamente en este capítulo 11 de Hebreo. Y una de las cosas claves que hemos visto en esta serie es que la fe no puede ser pasiva. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Un poquito. Alégrenme el corazón, como les digo, y díganme que si se acuerdan. Sí, la iglesia se acuerda de todo lo que el pastor predica. Qué bonito. Entonces, Hebreo 11. La fe no puede ser pasiva, la fe es activa. Y en este capítulo hay muchos verbos de acción que tienen que ver con la fe. Ofrecer, construir, comprender, obedecer, hacer justicia, renunciar, salir. Tu fe te va a llevar a hacer todas estas cosas en algún momento en tu vida. Esa es fe. Es también actuar. La semana pasada hablábamos de Moisés, que por fe guió al pueblo fuera de Egipto, renunció a la riqueza de los tesoros de Egipto, salió de casa de Faraón. Y en ese mensaje veíamos la importancia de confiar en Dios y de dejarlo obrar en nuestras vidas, dejarlo guiar nuestros pasos, y también hablamos de dejarlo sanar nuestros corazones. Y como Moisés, a veces la fe te llevará a renunciar a cosas que te acomodan o que te gustan, por vivir en el plan de Dios, según tu llamado. Aplicar tu fe es eso, y de esta forma alcanzar una verdadera felicidad en el plan de Dios. También hace 2 semanas vimos la historia de Abel y vimos que él ofreció una ofrenda a Dios que fue, tal como lo enseña el texto, más aceptable que la de su hermano Caín. Y vimos cómo Dios miró con agrado esa ofrenda, y el texto también nos dice que por esa misma fe, Abel recibió testimonio de ser justo. Dios miró su ofrenda, miró a Abel y dijo: Abel es justo. Quiero preguntarte hoy, cuando Dios nos mira, ¿qué ve? ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué dice de nosotros? ¿Ve fe? Ve obras que dan testimonio de una profunda confianza en Él, obras dignas de arrepentimiento, como enseña la palabra, o ve personas dispuestas a salir de donde no debe estar, a conquistar lo que Dios los llama a conquistar, a ofrecer lo mejor de ellos para el Señor, o a renunciar lo que estorba en sus vidas. Estos ejemplos que vemos en Hebreo 11 están ahí con el objetivo de inspirarnos para ser como ellos, inspirarnos a actuar como ellos y buscar nosotros también agradar el corazón de Dios. Y si bien, tal como nos enseña la palabra, nada podemos hacer para merecer la salvación, por causa de la salvación que ya hemos recibido, actuaremos por fe. Por causa de un amor que no merecemos, pero que hemos recibido, nuestra vida mostrará frutos de esa fe. Entonces, hermanos, cuando tienes fe, actúas de una forma que agrada a Dios. Actúas en favor de alguien, eres generoso, bondadoso, imitas el carácter de Cristo, actuando con amor y compasión. Cuando tienes fe, comienzas a comprender que lo mejor para tu vida es la presencia de Dios. Que tu mejor protección es estar bajo la sombra del Omnipotente. Lo mejor para tu vida es vivir en la enseñanza de Cristo y comprender la palabra. Y cuando vives por fe, empiezas a comprender lo que Jesús enseñó y cómo aplicarlo en tu vida. Entender que hay más gozo en dar que en recibir, por ejemplo. Entender cuando Él dice: no he venido para ser servido, sino para servir. O el que quiera ser importante, o el importante entre ustedes que sirva a los demás. Cuando Él dice: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Camina a la milla extra, haz el bien, perdona. Todas esas cosas que el Señor nos enseña. Tu fe en Cristo te hará actuar como Cristo. Y cuando lo hagas, comprenderás que también Dios actúa a tu favor. Eso es tener fe, eso es vivir por fe. Y lo primero que Dios hace a tu favor es aprobarte como alguien justo, como un hombre, una mujer de fe. Por la fe, veíamos, Abel ofrece y también recibe. 2 verbos de acción que están ligados a la misma fe. Uno a lo que hizo Abel, a una acción de Abel, y un segundo verbo por parte de Dios,
hacia Abel. El Señor actúa y no abandona a aquel que pone su confianza en Él. Y la Biblia nos muestra eso, nos muestra un Dios actuando a favor de su pueblo. Dios trayendo libertad al pueblo de Egipto. Dios abriendo el mar para que lo crucen. Dios habitando en medio de su pueblo. Una y otra vez Dios estando con ellos y asimismo quiere estar con nosotros, en medio nuestro. También es importante recordar que esta carta a los hebreos que estamos estudiando fue escrita a una iglesia que estaba sufriendo, a una comunidad que estaba sufriendo persecución, hermanos que eran insultados por su fe. Eran perseguidos, eran amenazados. Y en medio de todo eso, en medio de esa persecución, en medio de ese sufrimiento por causa de su fe, esta carta es como una predicación, una exhortación a seguir creyendo. Una carta que nos quiere recordar que Cristo está por encima de todo eso, por encima de los temores, por encima de los fracasos, de la persecución. Es más grande que cualquier obstáculo y es más fuerte que cualquier enemigo. Y podemos estar seguros bajo su protección. Podemos confiar en sus promesas para nuestras vidas, pase lo que pase. Eso es el Señor, esa es la fe que ponemos en Dios. Esta carta nos exhorta una y otra vez a mantener nuestra fe en Él, nuestra mirada puesta en Cristo, mismo cuando es difícil. Y una de las razones es la siguiente, una de las motivaciones que el autor nos quiere dar: Dios recompensa a los que se mantienen firmes. Dios recompensa. Mantenerse firme en la fe es una de las enseñanzas más importantes que encontramos a lo largo de toda la palabra. No solamente en esta carta a los hebreos, lo podemos encontrar en diferentes lugares de la Biblia. Hay varios versículos que lo dicen, pero también de forma general, como Dios trata a Israel, como Dios le enseña a Israel. Un ejemplo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 15:58, Pablo escribe: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. O mismo Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Mantenernos firmes, perseverancia. La vida cristiana es un caminar constante en el Señor, es levantarte todas las mañanas y decirle: Señor, hoy quiero caminar contigo nuevamente. Es acostarte y decir: Señor, espero haber logrado caminar contigo y ayúdame a cambiar lo que tengo que cambiar, porque quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Es el caminar con el Señor todos los días, una y otra vez, renovar tu pacto, tu promesa y decirle: quiero caminar contigo. No vacilar, no dudar, no descuidar nuestra fe, no alejarnos de Dios. Sobre todo en un mundo que nos invita a hacer todo lo contrario. Un mundo que contradice toda la palabra de Dios. Un mundo que te invita a confiar en otras cosas y no confiar en Dios. Y no poner tu fe en Dios o en su palabra. El caminar en la fe no es una carrera rápida, es más como un maratón. Todos los días hay que esforzarse, es largo, hay que perseverar hasta el final. Y el texto que vamos a ver hoy justamente nos habla de un hombre que perseveró en su camino con Dios. Es un hombre a quien le ocurrió algo extraordinario por haber vivido por fe. Él vivió algo único con Dios y su mención en la palabra es bastante corta, es bien corta, pero por muy corta que sea nos da una gran enseñanza sobre la importancia de la fe y la constancia de esa fe en la vida de un creyente. Se nos dice que él caminó con Dios. Y todo indica que la vida de este hombre fue ejemplar en cuanto a confianza en Dios, en cuanto a perseverancia en su relación, en su fe, al punto que la Biblia nos cuenta que él no conoció la muerte. Dice que el Señor se lo llevó. Estoy hablando de Enoc, cuya historia se encuentra en Génesis capítulo 5. Pero antes de ver lo que dice Génesis, vamos a ver lo que el autor de la carta a los hebreos nos dice de él, porque él es mencionado en esta lista de héroes. Leamos juntos Hebreos 11:5. Dice: por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Eso se dice de Enoc en Hebreos. El mensaje de hoy lleva por título: la fe de Enoc.
Y como lo veremos en los próximos minutos, Enoc es un modelo en cuanto a postura espiritual. Es un modelo no solo en el hecho de confiar en Dios, pero también un modelo de perseverancia. Es esa actitud de Enoc que agradó a Dios. Fue un hombre que creyó fielmente en el Señor. Y sabe, la Biblia, como les decía, no habla mucho de Enoc, pero de lo poco podemos aprender mucho. El texto que lo menciona es interesante porque, como les decía, es un fragmento muy pequeño del libro de Génesis. Son apenas 5 versículos que hablan de él. Y los versículos están insertados en una genealogía, la genealogía de Adán. Y los textos de genealogía, por lo general, no son tan interesantes para los lectores de la Biblia. Son los primeros textos que se saltan. Si usted ha leído y le ha tocado leer genealogía, por lo general, sea honesto conmigo y dígame si es verdad, me salté unos 2, 3 o 4 o todos los nombres que habían ahí. Leí el primero, el último y leí la historia después de lo que pasa. Son los libros que no son, los fragmentos que no son tan interesantes, además que son súper repetitivos, son como una lista realmente. Algo así como, y un tal a tal edad tuvo un hijo y luego vivió tantos años y murió. Y aquel otro a tal edad tuvo un hijo, vivió tantos años y murió. Y el otro a tal edad, y así continúa. En ese fragmento está el libro de Enoc. Así que a lo mejor hasta algunos de ustedes están enterándose que había un Enoc en medio de una lista en Génesis 5 y recién están descubriendo, o a lo mejor lo conocían solamente de Hebreos, porque en hebreo quizá el texto es un poco más interesante. Pero lo interesante es que cuando Génesis llega a Enoc, rompe esa narrativa. Rompe esa lista. El autor del texto hace como un paréntesis para hablar un poco más de Enoc, como para una pausa, y nos da a entender con eso, hay algo especial con este hombre. Es importante, es diferente. No lo puedo nombrar así simplemente como nombrar el resto. Vale la pena salir del esquema y mencionar algo más sobre él. Y nombra a Enoc, igual que los demás, empieza igual el texto. Y Enoc tenía tantos años cuando nació su hijo Matusalén. Pero en el momento en que tiene que decir, o que debiera decirnos su edad y cuándo muere, no lo hace. Veamos juntos lo que nos dice Génesis 5:22. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Como ven, no se nos dice que siguió simplemente viviendo su vida hasta que murió. Dice, caminó con Dios. Y luego 2 versículos más adelante vuelve a repetir esta misma frase. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Otra traducción dice, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y como les decía, esta es la única mención de Enoc en la Biblia. Bueno, miento, hay una sola más. En Primera de Crónicas hay otra genealogía, pero solamente aparece su nombre. No se nos dan más detalles en el Antiguo Testamento de Enoc. Este es el único lugar donde se nos cuenta un poquito de su historia en el Antiguo Testamento, de quién era él. Era suficientemente importante para que en Génesis se hiciera un paréntesis y para decir que caminó fielmente con Dios, que no conoció la muerte porque Dios se lo llevó, y también para ser recordado, mencionado nuevamente en el libro de Hebreos. Y ahí tener un poquito más detalles de lo que piensa el autor de Enoc. Por su fe, Enoc agradó a Dios. Eso es lo que sabemos de este hombre. Y a pesar de ser mencionado tan poco, él era un personaje muy conocido en el tiempo en que se escribe esta carta a los hebreos. Por eso el autor lo nombra y él sabe que la gente que va a leer la carta en su época va a saber quién es, va a saber de quién está hablando, va a saber lo que pasó con él. Los lectores de Hebreos lo saben. Enoc tenía ya una reputación, era un hombre que era considerado santo, un hombre admirado, y tanto así que muchos hasta especulaban sobre su vida y trataban de imaginarse cómo era él y escribían cosas de cómo probablemente era Enoc. Era un personaje misterioso de la Biblia. De ningún otro hombre en la Biblia se dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. La única otra mención similar es el profeta Elías, que dice que fue llevado por Dios también y no conoció la muerte, pero nadie más. Entonces, definitivamente alguien especial. Y vamos a ver juntos lo que su mención en la carta a los hebreos y su historia en Génesis nos enseña. Así que comencemos por lo primero que acabamos de ver. El texto de Génesis dice, caminó con Dios.
Y esto es algo que es interesante, importante de tratar de entender. ¿Qué es caminar con Dios? ¿A qué se refiere? ¿Qué está ocurriendo aquí? Caminar con Dios. Bueno, caminar con Dios es mantener a Dios al centro de todo en tu vida. Al centro en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, tu dinero, tu servicio, tus estudios, tu fe, tu confianza. Y sí mencioné fe, porque puedes decir que tienes fe, pero ¿en qué? ¿En qué tienes realmente fe? A veces decimos que tenemos fe, pero actuamos como si confiáramos más en otras cosas que en Dios. Confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestro dinero, en nuestro conocimiento, en nuestros estudios, en nuestros diplomas. Y Dios no es el centro realmente de toda nuestra fe. Cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, nos está hablando de que él era fiel en todo a Dios. Enoc confiaba en Dios. Y una persona así está dispuesta a tomar decisiones siguiendo la voluntad de Dios. Hacer cambio en su vida para entrar en el camino en el que Dios lo guía. Y sobre todo mantenerse en ese camino. Mantenerse. Esto es lo primero que debemos aprender de él, ser fiel en tu caminar con Dios. Dios recompensa, lo veíamos hace unos instantes, la fidelidad de su pueblo. Una de las cosas que más Dios condena es la falta de lealtad. Lo vemos en varios textos y de varias formas a lo largo de la Escritura. A Dios no le gusta la falta de firmeza en el carácter del ser humano, la falta de compromiso. La falta de constancia. Dios es un Dios que cumple sus promesas y quiere que su pueblo refleje ese carácter de Él también, esa característica de Dios. Dios cumple sus promesas. Él dice algo y lo hace. Si quieres caminar con Dios, tienes que tener ese carácter. También si quieres caminar con Dios, tienes que hablar con verdad. Hablar con verdad. Dios detesta la mentira. Por eso en una ocasión Jesús enseñó sobre esto. En Mateo 5:37, Él le habla a los discípulos y dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. En esa ocasión Jesús estaba enseñando sobre lo que son los juramentos. Juramento, o sea, cumplir tu palabra, decir realmente lo que vas a hacer. Y Jesús va más lejos en su ética, en su moral que la cultura de su época. Una vez más, Él siempre lo hace. Y les dice, ni siquiera juren, simplemente digan y hagan. Si es sí, que sea sí, si es no, que sea no. Y muchas veces nosotros también lo hacemos, no sé, quizás depende de los diferentes países la forma de decirlo, la forma de hacerlo. Aquí en francés, en Quebec también se hace mucho. No, te juro por mi papá que voy a hacer eso. Te juro por mi abuela, te juro por mi tío, te juro. Y juran como para ponerle peso a su palabra, para que tenga más peso y confíen las personas en eso. Y en el tiempo de Jesús había toda como una serie de jerarquía de juramentos. ¿Cuál juramento era más importante que otro? Era como decir, no estoy seguro si voy a cumplir esto, así que lo juro por el vecino. Si pasa algo, el vecino se la lleva. Pero algo importante que dice, no, yo esto sí que lo cumplo, lo juro por Dios. Eso era lo más elevado, era lo más seguro. Lo juro por Dios, puedes confiar en esa palabra. Jesús dice, no sirve de nada hacer eso. ¿Por qué necesitas jurar por Dios, jurar por otra cosa más o menos importante? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Eran prácticamente de mala reputación ya los juramentos en un cierto tiempo, porque ya se sabía que si estaba jurando es porque ya había dicho algo que no había cumplido. Entonces tenía que jurar para decir, no, que tu palabra sea auténtica, veraz, sin malicia, honesta, digna de confianza. No cambies de parecer. Si quieres caminar con Dios, sé honesto. Si quieres caminar con Dios, también sé leal. En la Biblia vemos como siempre Dios condenó a Israel por su falta de lealtad. En la historia vemos cómo rápidamente ellos se ponían su mirada en falsos dioses, dioses creados y formados por ellos mismos con sus propias manos, en vez de confiar en el Dios que los formó a ellos, que los creó a ellos. Un día hacían fiesta en honor del Señor y luego esa misma fiesta la hacían en honor de otro Dios, de un ídolo. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Sé leal. Enoc caminó fielmente con el Señor. Y esto es prácticamente todo lo que se dice de Enoc. Y esto es interesante porque es considerado como un héroe de la fe, pero no se dice que fue un gran guerrero, un gran valiente que actuaba con audacia. No se dice de Enoc que fue como Moisés, que condujo a multitudes a la libertad. No se dice que salió de su país como Abraham.
No se dice que ofreció una ofrenda aceptable o excelente como Abel, nada de eso. Enoc anduvo fielmente con Dios. Eso es lo que hizo. Caminó con Dios, fue fiel. Esa es la base de todo. Camina fielmente con Dios. A veces nos imaginamos héroes de la fe y vemos todas esas imágenes de hombres de fe, guerreros. Voy a orar toda la noche y voy a ser un guerrero en la fe. No, sé fiel con el Señor, eso es lo que tienes que hacer. Sé fiel. Ya has sabido, ya has aprendido, ya has visto, ya has leído la palabra, ya has conocido. Sé fiel en lo que el Señor ya te ha dado, en lo que el Señor ya te ha mostrado. Eso es lo que Dios nos pide. No te apartes de mí, no te apartes de mi palabra, de mi bendición, no te apartes de las promesas que te he hecho, no te apartes de mi presencia, no te apartes de la gracia que te salvó. Camina fielmente con el Señor y verás su gloria obrando en tu vida día tras día. Si caminas fielmente con el Señor, si alguien lo cree, puede decir un fuerte amén. Yo voy a caminar fielmente con el Señor. Y si quieres caminar, sé firme. Dios no se agrada de los que vuelven atrás en su compromiso, que están fieles un tiempo y después vuelven atrás. Dios quiere hombres y mujeres de carácter, que cuando comienzan su caminar con Él, no vuelven atrás. Y volver atrás no es solo abandonar completamente la fe. Cuando hablamos de eso nos imaginamos, no es que yo sigo creyendo en Dios, yo no he dejado de confiar, yo no he dejado de creer en Dios, yo no he abandonado mi fe. No, pero hay cosas quizás que has abandonado. Quizás hay cosas que sí has vuelto atrás en tu vida. No es solamente dejar de creer en Dios. Quizás no has dejado de creer en Dios, pero a lo mejor has dejado de confiar en Dios. Has dejado de vivir una vida según sus estatutos. Quizás no has dejado de creer en Dios, pero has dejado de creer en su palabra. Has dejado de confiar en la palabra de Dios, de saber que tiene autoridad. Has dejado de leer la Biblia y no le has dado la misma importancia que al principio. Quizás has vuelto atrás en tu compromiso de conocerlo cada día más, de tener una relación con Él. Quizás no has dejado de creer en Dios, pero sí has dejado de orar. Quizás has vuelto atrás en tu compromiso de poner ante Él en oración toda angustia, toda petición, toda súplica, todo lo que hay en tu corazón, toda decisión importante. Quizás no has dejado de creer en Dios, pero has dejado de congregarte regularmente y has vuelto atrás en tu compromiso con el pueblo de Dios, con la casa de Dios, con el servicio en su iglesia. Volver atrás no es solamente abandonar tu fe, es también abandonar lo que hace de ti un hijo de Dios. Es abandonar tu identidad como discípulo. Es abandonar tu vida espiritual. Abandonar tus hábitos que hacen de ti un representante de Dios, un portador de su nombre. Enoc anduvo con Dios. Otras traducciones dicen caminó con Dios, como lo veíamos. Y obviamente se hace referencia a una profunda e íntima relación con Dios. Se está hablando de una vida piadosa. Más que solo caminar, obviamente, es vivir en su presencia. La Biblia nos enseña la idea que para caminar juntos, dos tienen que estar de acuerdo. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. La idea de que Enoc caminó con Dios va con el hecho de que Enoc agradó a Dios porque su vida estaba de acuerdo a su voluntad. Y para eso hay que confiar en su voluntad. Si quieres caminar con Dios, confía en Él. Para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, eso quiere decir más que confesar una vez nuestros pecados, hacer una vez una oración, más que orar diciéndole una vez en tu vida a Jesús, eres Señor y Salvador, es caminar junto a Él como sabiendo que eres tu Señor y tu Salvador, es caminar en la dirección en la que Él te lleva. Muchas veces queremos caminar con Dios, pero queremos más bien agarrar a Dios y traerlo en nuestro caminar. Que Él venga con nosotros, no yo ir a donde Él está. En vez de llegar al Señor y caminar con Él, queremos más bien decirle, mira Señor, tengo aquí unos problemitas que necesito que tú resuelvas, lo tratamos como si fuera un trabajador así de la construcción que sabe hacer de todo. Ven a mi casa que tengo algunas cosas que reparar. Todo por el mismo precio, por favor. Y fácil y rápido. En vez de venir y entregarle nuestras vidas. Entrar en su camino, en su itinerario divino para nosotros. En vez de imponerle nuestro itinerario. Ven conmigo, quiero esta bendición. Ven conmigo, quiero que hagas esto por mí. No, es decirle adiós a tu ego. Chao. Es decirle adiós a tus planes y abrazar el plan de Dios para tu vida.
En Génesis, cuando se dice que Enoc caminó con Dios, algunos traducen también la frase como agradó Enoc a Dios, tal cual la retoma en Hebreos. Entonces, tal como lo dice el autor en hebreo, podemos comprender también esta frase de esta forma. Dios se complace con la vida de Enoc, no solo porque camina con él día a día, año tras año, sino también porque Enoc sigue el itinerario de Dios. Camina en el itinerario de Dios para su vida. Y por lo que vemos en la palabra, Enoc vivía en un mundo corrupto, lleno de perversión. Enoc vivió antes de la historia de Noé, antes del diluvio. Vivió en pleno tiempo donde el ser humano era tan rebelde que su pecado había traído caos a la tierra, sufrimiento a la tierra, un mundo lejos de Dios, lleno de odio, de egoísmo. Y en ese mundo, lleno de todo lo contrario de lo que es Dios, vivió Enoc. Y a pesar de estar rodeado de esa maldad, caminó con Dios. Vivió según el corazón de Dios. Fue fiel toda su vida y eso a Dios le agradó. Esto Enoc lo hizo por fe. Por su fe Enoc agradó a Dios. Y esto nos lleva al versículo siguiente. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Los ejemplos que el autor empezó a darnos, Abel, Enoc, son suficientes para ya decir, sin fe no se puede agradar a Dios. Y esto es un gran tema, no puedes agradar a Dios si no tienes fe. Pero así como sin fe no puedes agradar a Dios, sin fe no puedes caminar con Dios. Por eso el autor de la carta a los hebreos, aunque Génesis no menciona, como vieron delante, no menciona la fe de Enoc, Génesis. Pero el autor puede decir con toda seguridad que fue por la fe que él fue sacado de este mundo. Por la fe recibió ese testimonio de haber agradado a Dios. El ejemplo de Enoc nos muestra que por la fe podemos experimentar de una forma aún más hermosa, más completa, más preciosa la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando fue llevado por Dios, él experimentó eso, su presencia como nunca antes. Y el ejemplo de Enoc apunta una vez más al cumplimiento del plan de Dios para todo aquel que cree. Nuestra promesa y esperanza es que un día nos levantará, un día lo veremos cara a cara, un día estaremos en su presencia, Él establecerá su reino y viviremos con Él. Esa es la promesa y Enoc personifica eso. Por eso la Biblia nos exhorta una y otra vez, como lo hace en Hebreos 10:35. Así que no abandonen, dice, su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Pero ese caminar debe ser según lo que nos enseña la palabra. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de cómo caminar con Dios. Salmo 37, versículo 3 al 5 dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Tener fe y caminar con Dios, confiar en Él, deleitarse en Él, hacer el bien, pase lo que pase y saber que Dios va a actuar a tu favor en todo tiempo. El Señor va a actuar a tu favor. Y Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La Biblia nos enseña principios por los cuales debemos vivir, principios que debemos seguir para agradar a Dios. Poner tu fe en Dios es vivir según esos principios, confiando en Él para tu futuro, para tu vida, para tus decisiones. Confiar que no importa lo que hoy ven tus ojos, porque aquel que ve más allá de lo que tú puedes ver ya tiene su mirada puesta en tu destino, ya tiene su mirada puesta en tu vida. Tu futuro está en sus manos y todo va a estar bien porque estás en sus manos. Fe es dejar de confiar en tu propia fuerza y confiar en las fuerzas del Señor. Dejar de confiar en tu justicia y confiar en la justicia de Dios. Y mismo dejar de confiar en tus propias reglas morales, ética, conocimiento, bondad y confiar para todo eso en la ética, la bondad, el conocimiento del Señor, lo que Él te enseña en su palabra.
Tener una fe que agrada a Dios es dejar de confiar en tus obras y confiar en la única obra capaz de salvarte, la cruz del Señor Jesucristo, lo único que puede salvarte. Cuando el carcelero le preguntó a Pablo y Silas qué debía hacer para ser salvo, ellos sin dudar respondieron: cree en el Señor Jesucristo. Tener fe es saber sin dudar que puedes poner tu confianza en Jesús para tu eternidad, porque su obra es más que suficiente. La fe es más que solo aceptar un mensaje como cierto. Es confiar en la persona de Jesús. Es vivir como la persona de Jesús. Imitarlo todos los días. Conocerlo cada día más. Experimentarlo en tu diario vivir. Tener fe es vivir ese mensaje. Confiar en ese mensaje. Vivir y caminar por fe. Dejar de vivir y de caminar por sentimientos. Porque somos buenos para vivir por sentimientos. Según cómo nos sentimos. Me siento bien hoy día, así que voy a ser feliz con todo el mundo. Les voy a sonreír y les voy a hablar. El otro día estoy triste, que no me hablen, que no me miren, que no me toquen. No quiero que nadie me vea. Me encierro solo en mi oficina y ahí trabajo. La Biblia nos enseña que el corazón del hombre es engañoso, que cambia. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor para todo lo que hacemos. Muchas veces escuchamos frases como: no, si tú lo sientes en tu corazón, hazlo, debe estar bien. O mismo frases que son hasta espirituales: si sientes paz con tu decisión, hazlo. Si sientes paz, ¿han escuchado eso, verdad? Yo lo he escuchado varias veces. Pero a veces la decisión que el Señor quiere que tomen no necesariamente te da paz. A veces te da temor. A veces lo contrario de paz. A los que no les gusta hablar, por ejemplo, leer, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, no les da mucha paz. No quieren hablar, no quieren predicar, pero eso el Señor lo dice en su palabra. No necesita orar para saber si tiene que predicar, ya está escrito. ¿Para qué ahora preguntarlo al Señor? Ya le dijo ya. Tiene que predicar, tiene que hacerlo. ¿Le gusta o no le gusta? Cuando le dijo a Abraham: deja tu tierra y ve a un lugar donde yo te diré. ¿Pero a dónde? No, yo te digo, ve. ¿Paz? ¿Creen que no sé? Todos los que cambiaron de país en un momento en sus vidas saben que paz no es la primera palabra quizás que está en las emociones que sienten. Todos los cambios que vienen, todos los trámites, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que recoger, todo lo que hay. Paz. La verdadera paz se encuentra en la confianza que tenemos en Él. La verdadera paz es una paz que viene de esa confianza en Dios, no de tu capacidad de hacer las cosas y no necesariamente de tus emociones naturales cuando tienes que tomar una decisión que va con la palabra de Dios. Paz, pero la paz de Dios, no una paz carnal. Nuestro caminar con Dios nos va a llevar a situaciones que no nos gustan. Situaciones donde no hay naturalmente paz, pero Dios nos llenará de paz si confiamos en Él, estemos donde estemos. Y la palabra de Dios te dice: predica, predique. No siento paz, no importa, predique igual. La palabra de Dios te dice: vive en santidad, no cometa adulterio, no viva en fornicación, no mientas. Pero si no miento me va a ir mal, entonces haga las cosas bien para que no tenga que mentir, porque no puede mentir. Sea íntegro. Cuidado con tus amistades. No te unas en yugo desigual. Pero a mí me gusta ese amigo. No importa, no lo hagas. Escucha la palabra, escucha el consejo. Pero siento paz en esta relación. Tu carne siente paz, pero ¿qué es lo que te dice la palabra? Sal de ahí. Tu máxima autoridad para conocer la voluntad de Dios, para tomar decisiones, no son tus sentimientos, es la palabra de Dios. Es lo que te dice la palabra de Dios. Proverbios 28-26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Busca la sabiduría de Dios para tu vida y ahí verás lo que es caminar con el Señor. Porque la respuesta no es buscar sentimiento de paz, es buscar la verdad de la palabra. Si la palabra de Dios apoya tu decisión, dale. Si la palabra de Dios no la apoya, no lo hagas. Y digamos tal como dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevo. No nos lleves a ningún lugar. Si tu presencia no va conmigo. Diga conmigo: si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Dígalo de nuevo, tiene que creerlo. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Que ese sea su sentir en todo tiempo. Si la presencia del Señor no va contigo, no te mueves.
quédate donde está la presencia. Si quieres caminar con Dios, obedece su palabra. Procura que esté su presencia contigo. Caminar con Dios, hacer todo lo posible por mantener la presencia de Dios en tu vida. Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cómo no confiar en un Señor así? ¿Cómo no confiar en un Dios así? Además, la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. La invitación en la palabra es clara y es una y otra vez la misma. Acércate a Dios, aléjate del mal. Vive en santidad, limpia tus manos del pecado. Confía en Dios, no confíes en tus propios caminos. Ama como Dios ama, no dejes que el odio contamine tu corazón. Porque volviendo a lo que dice Hebreo, el Señor recompensa a los que lo buscan. ¿Quieres ser aprobado por Dios? Búsquelo. ¿Quieres ser llamado justo por Dios? Búsquelo, crea en Él. ¿Quiere agradar a Dios? Ponga su fe, toda su fe en Él. Dios nunca falla en recompensar a los que lo buscan. Confía en Él y Él actuará. Y una cosa que veíamos y lo decía al principio, Hebreo está lleno de verbos de acción, tanto por parte de los hombres de fe como verbo atribuido a Dios. Y en el caso de Enoc, como lo veíamos, la Biblia dice que recibió testimonio de haber agradado a Dios y luego fue llevado. Después de hablar de este suceso extraordinario que ocurrió con Enoc, el autor nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de vivir una vida plena, de vivir en la voluntad de Dios si no tienes fe. No hay forma de vivir en el plan de Dios si no tienes fe. Y no se trata solo de creer así que Dios existe un poquito, pero también que Dios recompensa. No, la fe es como en dos partes. Cree en Dios, cree en su plan. Cree que Dios es rey, pero cree en su reino. Cree que es Señor, cree en su señorío. Cree que es Salvador, pero cree en su salvación. No puedes pretender que Cristo es el Salvador de tu vida si vives como si no tuvieras Salvador. No puedes decir que es el Señor de tu vida si vives como si no tuvieras Señor. No puedes pretender que Dios es Rey si no vives según los valores de su reino. No puedes decir que crees que Dios tiene un plan para tu vida si vives ignorando ese plan. Tu vida es un reflejo de lo que crees realmente. A veces decimos que creemos en algo, que creemos en Dios, que creemos en su plan, pero tal como dice la palabra en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que esa palabra no se aplique a nosotros, que esa palabra no sea para nuestras vidas. Pablo aquí está hablando de falsos maestros que traían confusión en la iglesia, y quizás usted puede decir: no, yo no enseño nada, por lo menos no soy maestro, así que no se aplica para mí. Yo no sé, yo ni predico, ni hablo, ni siquiera obedezco al mandamiento de predicar, así que no soy maestro. En la medida en que usted representa a Dios por ser llamado su hijo, te transformas en un mal representante, en un falso maestro frente al mundo si lo representan mal. Si profesas conocer a Dios y con tus hechos lo niegas, te conviertes también en piedra de tropiezo para los que aún no lo conocen. Que nuestros modelos sean los héroes de la fe. Que nuestro deseo sea caminar con Dios así como Enoc y recibir testimonio de haber agradado a Dios. Que una de las preguntas que nos hagamos es: ¿cómo me recordarán? Enoc partió, ¿cómo se le recuerda? Como aquel que caminó con Dios. Abel partió, ¿cómo se le recuerda? Como aquel que ofreció una mejor ofrenda. ¿Cómo nos van a recordar? ¿Qué van a decir de nosotros? El reto de la carta a los hebreos es acercarnos al Señor una y otra vez. En las buenas, en las malas, ser fieles. Esta carta fue escrita en un momento difícil para los cristianos de aquel entonces. Como lo veíamos, eran perseguidos, sufrían por causa de su fe. Pero caminar con Dios es perseverar mismo cuando todo el mundo te dice que no lo hagas. Mismo cuando es difícil, mismo cuando no sientes paz al hacerlo, mismo cuando caminar con Dios te trae enemigos, cuando tu familia te trata de loco, cuando tus enemigos se burlan de ti, cuando tus amigos te abandonan.
Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tener fe como Enoc es confiar que mismo si andas en valle de sombra de muerte, no estás solo, porque el Señor está contigo. Y a veces es difícil sentirlo, sentir su presencia en todo tiempo, pero así como por lo general uno siente su presencia cuando está en bendición, cuando está bien, así como lo siente y lo reconoces cuando está en bendición, recuerda que está contigo también en el valle de sombra de muerte. Enoc caminó con fidelidad a Dios en todo tiempo, pero no puedes llegar a caminar con Dios en la gloria si no sigues caminando con Él en la sombra. Es en el valle de sombra de muerte donde es probado el corazón de los verdaderos hijos de Dios. Ahí se ven realmente quién confía en Dios. Cuando estás frente a lo desconocido, cuando te das cuenta de que no puedes hacer nada, que no controlan nada, que tus fuerzas ya no dan más, pero ahí en ese momento sigues poniendo tu mirada en Dios, sigues confiando en Él para que Él te ayude, que Él es tu socorro y nadie más. Es en la espera del desierto, cuando no sabes lo que va a pasar, no sabes cuánto tiempo más hay que esperar, que se ve realmente quienes esperan en el Señor y quienes prefieren hacer un falso Dios, teniendo un falso sentido de control, construyendo un becerro de oro para poner en Él su confianza. Es frente a la amenaza del horno de fuego que los amigos de Daniel mostraron lo que realmente valía su fidelidad a Dios, al decirle al rey: aunque nuestro Dios no nos libre, nosotros no nos postraremos ante otro Dios. No seamos como Jonás, que tuvo que pasar 3 días de agonía en el vientre de un pez para recapacitar y darse cuenta que lo mejor es estar en el plan, en los caminos del Señor. No seamos como el hijo pródigo, que tuvo que llegar a desear la comida de los cerdos para darse cuenta que el mejor lugar es la casa de su padre. Y aquí pongo ante ti, dice el Señor, la vida y la muerte. Escoge la vida. Camina a mi lado. Habita bajo la sombra del omnipotente Dios. Déjate guiar por Él. Enoc vivió algo extraordinario, no conoció la muerte. Y sabe, los que ponemos nuestra fe en Dios, vamos a conocer eso también. Porque Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros también vamos a conocer lo que vivió Enoc. Los hijos de Dios dormirán, pero no permanecerán adormecidos, porque nuestro Señor nos levantará. Y la última parte del versículo 6 de Hebreos decía que es imposible agradar a Dios, porque dice que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y esto es una de las pocas partes de la Biblia que habla de la posibilidad de no creer en Dios. Y la razón por la que habla de esta posibilidad es porque se quiere dejar en claro que si quieres adorar a Dios, no puedes llegar haciendo oraciones sin creer realmente todo lo que estás diciendo y que todo esto tiene sentido. Tienes que confiar que Dios es real y ver toda tu vida en torno a esta verdad, en torno al hecho de que Él es quien guarda sus promesas. Él es quien hace todo nuevo. Confiar en Dios realmente es el corazón de la adoración, es el centro de acercarse a Dios. Confiar realmente en Dios, no conocerlo de lejos, oscuramente, o llegar, es llegar a conocerlo como Job dice en Job 42:5, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es conocerlo realmente, que podamos decir por la fe: mis ojos te ven, mis ojos ven tus promesas, ven tu provisión, ven tu cuidado, ven que estás conmigo todos los días, ven que me consuelas cuando estoy en tiempo de angustia. Mis ojos ven tu mano moviéndose en mi vida. Y no se trata de que vienes por recompensas. Se trata de una relación con tu Padre. No se trata como de un contrato. Yo creo y tú me bendices. No, se trata de una relación. Yo creo y entro en una relación de amor contigo. Te hago parte de mi vida y comienzo a vivir como tu hijo.
Agradar a Dios es creer que existe y, como lo veíamos, y que recompensa a los que lo buscan, no como una deuda que tiene contigo porque crees, pero más bien como una familia, como hijos que estamos atentos a la voz del Padre, de modo que cuando Él decide hablar, nos escuchamos, cuando Él decide guiarnos, lo seguimos, y cuando Él decide bendecirnos y recompensarnos, sabemos que todo eso viene de Él. Todo eso viene de Él. Algunos dirán, pero no veo frutos todavía, no veo recompensa. Vivimos por fe, no por vista. Y sabe, cada árbol tiene su tiempo para florecer. Mientras las fresas aparecen el mismo año, las manzanas pueden tardar 4 a 7 años en salir. Mientras el autor de la carta a los hebreos escribe estos nombres de héroes de la fe, él tiene en mente una profecía de Habacuc 2:3 que dice: la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Sin falta vendrá. El Señor cumplirá su promesa. No mira a su hermano comparándose, viendo que otros ya ven frutos en su relación con el Señor. Siga perseverando, confiando, trabajando y actuando según su fe. Quiero invitarlo a que se ponga de pie con nosotros. Vamos a tener un tiempo de oración todos juntos. Un tiempo en el que vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero volver a ti. Quizás algunos tienen que decir al Señor: Señor, quiero volver a caminar contigo. Quiero volver a entregarte mi vida. Quiero volver a decirte que eres mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Quiero entregarte todas las áreas, todas las facetas de mi vida. Quiero entregarte mis temores. Quiero entregarte todos los sentimientos que hay en mi corazón, que no vienen de ti, que no debiera tener como hijo tuyo. Quiero entregarte mis heridas. Quiero entregarte lo que hay en mi corazón. Quizás algunos han dejado de confiar en Dios. Algunos han dejado de leer su palabra, de orar, han dejado de poner ante Él sus inquietudes, sus peticiones en oración. No es necesariamente que hayas dejado, abandonado completamente la creencia que Dios está contigo, que Dios existe, pero has dejado de vivir como un hijo de Dios. Quizá algunos necesitan decirle al Señor: Señor, quiero reconciliarme contigo, quiero volver a ti, quiero volver a tus caminos, quiero entrar en tu itinerario para mi vida. No quiero mis planes, quiero tus planes para mi vida, quiero tus planes para mi futuro, tus planes para mis hijos, tus planes mismos para mis papeles, para todo lo que estoy esperando, mi Dios. Necesito decirte, Señor, que pongo mi vida en tus manos. Puede alzar su voz. No vamos a repetir una oración juntos hoy día. Vamos a hacerlo un poco diferente. Puede usted levantar su voz y decirle con sus propias palabras: Señor, te necesito en mi vida. Necesito que venga a obrar en mi corazón. Necesito que venga a transformar mis pensamientos, mis emociones. Necesito que mi vida se someta a ti, Señor. Necesito confiar nuevamente que tú tienes el control de absolutamente todo, que tu promesa sigue en pie, que tú eres fiel, que puedo andar con confianza porque estoy en tus manos y tú siempre, siempre, siempre serás fiel. Confío en tus promesas, Señor.